Les recuerdo pues que la clase es grabada y monitoreada para un mejor servicio. Les voy a dar la explicación el día de hoy de un tema que tiene que ver con las cargas eléctricas y con el campo eléctrico. ¿Listo? Y ya al final hablamos de cómo les fueron en los ejercicios y pues cambié la metodología. Voy a cambiar la metodología y ahorita para esta clase les voy a proponer que miren unos ejercicios, pero esos ejercicios ya están resueltos. Entonces el objetivo es que ustedes los puedan mirar en sus casas y los puedan entender cómo es el funcionamiento, o sea, cómo los solucionaron, ¿sí? Que esa es otra forma, uno también puede mirar cómo resolvieron un ejercicio y puede darse cuenta, eh, pues puede aprender de ese tema. Perdón que acá estoy respondiendo algo. Muy bien. Entonces, eh, ¿qué tenemos nosotros, muchachos? Guardemos esto. Listo. Entonces vamos a hablar hoy acerca de la carga eléctrica y el campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que hay unas propiedades que tiene la materia que ustedes de pronto las conocen, ¿cierto? Que es que la materia tiene masa, que la materia ocupa un espacio, eh, que la materia también, digamos, está influenciada por la gravedad. Pero entonces, nosotros lo que queremos en esta clase es mirar el tema de la otra propiedad que tienen los elementos y se llama la carga eléctrica. La carga eléctrica es una propiedad que tiene la materia dependiendo de si tiene más cantidad de electrones o si tiene la pérdida de un electrón. ¿Listo? Cuando uno mira ese tema más a fondo, se da cuenta que hay elementos que en su última órbita, digamos, le hace falta un electrón, haciendo que esa partícula sea considerada como con una carga positiva. Hay otras partículas que no, que tienen antes un electroncito de más. Entonces se considera como negativa. ¿Listo? Entonces, siempre que estemos trabajando con este tema, los electrones nos van a hacer referencia a la carga negativa y los protones a la carga positiva. La carga en la que se mide, perdón, la unidad en la que se mide la carga eléctrica es en el coulombio o coulombs. Y está definido como la cantidad de carga que pasa por una sección transversal de un conductor eléctrico en una unidad de tiempo medido en segundos. ¿Sí? Entonces ahí ya dicen que, por ejemplo, si la corriente eléctrica que pasa por ese elemento es de 6,24 por 10 a la 18 electrones aproximadamente. O sea, esa es la cantidad, esa es la carga de un culón. ¿Listo? Dice que nos explican ahí que la carga que tiene un electrón es alrededor de 1,6 por 10 a la menos 19 coulombios. ¿Eso qué quiere decir, muchachos? Que es un 0,18 16 ceros, un 1 y un 6. Entonces ustedes se podrán imaginar lo pequeño que es esa carga. ¿Sí? Solo quiero que tengan en cuenta que es una unidad muy pequeñita, ¿listo?
que es como la carga elemental. ¿Cómo hacen ellos para saber esos valores? Bueno, eso los han podido sacar unos a través de matemática directa y en otras ocasiones pues lo han podido comprobar a través de experimentos y según los modelos atómicos que se han venido desarrollando. ¿Listo? Eh, ¿Cómo se puede hacer para cambiar la carga eléctrica de los cuerpos? Una es la electrización, perdón, que es el efecto de ganar o perder cargas eléctricas, que vienen siendo electrones generados por un cuerpo eléctricamente neutro. ¿Listo? Acá les quiero hacer una aclaración. Ustedes saben que el último modelo atómico pues nos sugiere que los electrones, perdón, que la materia, el átomo, pues nos lo grafican como un centro de un núcleo compuesto por protones y por neutrones, ¿cierto? O sea, cargas neutras y cargas positivas. Perdón, cargas neutras o cargas positivas. Y nos comentan que los electrones están girando alrededor del electrón en unas órbitas. Podríamos decir que es como muy similar como al sistema planetario, donde nos imaginamos el Sol, digamos en este ejemplo, como con neutrones y protones, y haga de cuenta que los planetas serían como esos electrones, ¿ya? Con la diferencia de que en la primera órbita pueden haber varios electrones, en la segunda otro poquito menos, en la tercera menos. Hay átomos muy sencillos que simplemente tienen un neutrón, un protón y un electrón en su órbita, y hay otros que tienen más. Entonces acá lo que nos están hablando es, o siempre lo que nosotros vamos a decir, es que un cuerpo es negativo si tiene exceso de electrones, positivo si tiene deficiencia de electrones, ¿ya? Porque pues el día que nosotros, o más bien para que usted entienda, cuando físicamente o de alguna manera o química se rompe el núcleo del átomo, ¿sí? Que sería como para sacar un protón, digámoslo, o para sacar un electrón, pues ya ustedes saben qué pasó en Hiroshima y Nagasaki, ¿no? La energía que contienen los átomos es muy poderosa. Entonces, cuando se logra romper el núcleo, se genera una liberación violenta de energía. Entonces, en la naturaleza lo que se hace es que esos electrones que están en esas órbitas se van, se pierden o se ganan. ¿Listo? ¿Alguna duda hasta ahí? Perdón. Sí, señor. Espere Hasta ahí que vamos bien, profe. sí, hasta ahí va bien, ¿cierto? Bueno. Entonces resulta, muchachos, que la forma de que esos electroncitos se vayan, digámoslo de alguna forma, eh, puede ser por varios métodos. Uno puede ser por contacto. ¿Qué es por contacto? Pues simplemente digamos que yo tengo acá este elemento y digamos que este elemento tiene una carga negativa, o sea, tiene exceso de electrones. Digamos que tengo este elemento, que es un elemento positivo, o sea, tiene deficiencia de electrones, entonces al acercarse, pues él le va a pasar, este le va a pasar los electrones que sobran a este, ¿ya? Esa puede ser uno. Entonces, dice que al colocar el cuerpo en contacto con un conductor, se transfiere la carga, ya sea positivamente si estaba excedido de, perdón, se carga positivamente si donó electrones o negativamente si los ganó. La otra es por fricción. Entonces, cuando se hace por fricción, pues entonces los materiales pueden hacer que pasen los electrones de un lado al otro o viceversa. Yo no sé si de pronto ustedes en su infancia alguna vez cogieron a rasgar
pedacitos de papel, así chiquiticos, y después cogía uno con la regla y empezaba a frotarse la regla en la cabeza. Entonces uno frota y frota y frota y frota y frota y frota la regla, y entonces la regla queda cargada, ¿sí? Y cuando uno le acerca la regla al papelito, los papelitos se empiezan a adherir, ¿sí? Entonces, digamos que esa es por fricción. O a veces uno coge así también un lápiz y empieza a frotarlo, empieza a frotar el lapicero, el material de plástico, y tiene una hojita pequeña y usted la acerca y el papel se adhiere. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hacemos este movimiento, entonces hay ahí un efecto de transferencia de electrones debido a esa fricción. ¿Listo? Y el otro, bueno, ese por fricción y el otro por frotamiento. Entonces es lo mismo, ¿no? Cuando se rozan dos cuerpos, entonces uno queda con carga positiva y el otro queda con carga negativa, ¿sí? Hay que recordar que las cargas, así como la energía también, no se crean ni se destruyen. Las cargas solo pasan de un átomo a otro átomo, pero digamos que La, no es que se la energía, desaparece. la energía se convierte. Sí, eso, la energía se convierte, uno puede convertir la energía en calor, en luz, en movimiento, ¿cierto? Y en Por el eso, tema, por ¿perdón? eso, un ejemplo, por ejemplo, entonces cuando uno, según el cuerpo humano está lleno de energía, entonces cuando uno se muere, esa energía se convierte, el alma. Exacto, digamos que nosotros podríamos decir que esa es una forma de energía y que es una forma de energía que nosotros no conocemos, digámoslo de alguna forma, o sea, como la naturaleza de esa energía que nos da la vida, uno no la conoce, ¿cierto? Que es Exacto. que es la que se va cuando uno pierde la vida. Tienes razón. Pero no se acaba, se convierte. Sí, claro, se convierte. Por eso uno pasa a ser comidita ahí de los gusanitos y hacer alimento de las plantas y todo eso. Listo. Entonces hasta ahí quedó claro, ¿cierto? Listo, Ya muy está bien. ahí. Más Listo. adelante vamos a quizás. No, porque precisamente el objetivo es que vayamos entendiendo. Entonces ustedes pueden ver ya acá un gráfico, ¿sí? Perdón, que acá hay como personas que quieren entrar a la clase. No, ya. Entonces acá, ustedes ya ven un gráfico. Entonces acá ya nos vienen explicando, dice que si acercamos un cuerpo cargado negativamente a un conductor que está aislado, entonces dice que hay una fuerza de repulsión entre el cuerpo cargado y los electrones de valencia, ¿sí? Los electrones que están en esa última órbita de la superficie del conductor, y hace que ellos se desplacen a la parte más alejada del conductor con respecto al cuerpo que está cargado, ¿ya? Quedando una región con una carga positiva y la otra región con una carga negativa. ¿Listo? Eso es lo que sucede. Dice que sin embargo, al ser la unión de estos dos elementos, como estamos hablando de que el cuerpo está, el conductor está aislado, cuando estamos diciendo que está aislado quiere decir que está neutro, entonces igual la carga de todo sigue siendo el cero, o sea, está en equilibrio, no está ni positivo ni negativo, es un elemento que está en equilibrio. Entonces ustedes pueden ver que ahí hacen como la relación, ¿no? De un elemento que está cargado positivamente, una esferita azul, y nos están haciendo como si nosotros nos estuviéramos acercando a un conductor aislado. Entonces cuando uno le acerca esa esfera, pasan dos fenómenos. Un fenómeno es que las cargas eléctricas positivas del elemento neutro se van, se alejan lo más posible y las negativas se acercan. Entonces acá
nosotros debemos tener un concepto ya que de pronto salga en una diapositiva, pero que lo vamos a decir de una vez. Y es que las cargas iguales se repelen y las cargas que son contrarias se atraen. ¿Listo? Cargas iguales se repelen, cargas diferentes se atraen. En este caso, pues es un caso entre un elemento cargado positivamente y un elemento neutro. Entonces sucede ese fenómeno que ustedes percibieron ahí. ¿Listo? Entonces, ahí nos siguen haciendo la explicación de que pues el cuerpo rectangular va a quedar toda la parte a la izquierda toda la parte negativa, a la derecha toda la parte positiva, que el cuerpo circular y el rectangular la carga es neutra, que si acercamos el cuerpo igual la carga sigue siendo neutra, lo único que está haciendo es desplazando átomos cargados eléctricamente negativos hacia un lado y otros cargados positivamente hacia otro lado. ¿Listo? Que al separar los cuerpos, pues entonces ya van a volver a un estado, digamos, al estado en el que se encontraban. Listo. Acá habla de otro elemento y es una carga por electrólisis. Eh, esa carga por electrólisis ya es cuando hay disolventes sobre líquidos o sobre moléculas químicas que están cargadas negativa o positivamente, ¿sí? Entonces, los iones positivos de la solución viajan hacia un electrón negativo y los iones negativos hacia el positivo. Dice ahí, dependiendo del voltaje aplicado. Entonces, esas cargas por electrólisis, muchachos, así es como funcionan las baterías. Las baterías tienen un líquido electrolítico, ¿sí? Tienen un elemento normalmente que va a tener una pérdida de electrones, otro elemento que va a estar ganando electrones y por eso es que se genera, pues al generarse un movimiento de electrones a través de un conductor, es que se tiene la corriente eléctrica. Entonces digamos que eso es otro proceso, es otra forma de uno cargar eléctricamente los elementos. ¿Listo? Entonces ahí dice, ¿en qué consiste? Dice, consiste en colocar dos placas de distintos materiales metálicos, ya sea cobre y aluminio, sumergidos en una solución química salina. Entonces el cobre será el electrodo positivo y el aluminio el electrodo negativo. Entonces los electrones pasarán del negativo al positivo cuando se cierre el circuito entre ambos. ¿Por qué sucede esto, muchachos? Porque en la naturaleza siempre también vamos a encontrar un fenómeno y es que todos los elementos siempre van a tender a estar en un estado neutro. ¿Ya? Entonces, cuando usted tiene un elemento cargado de una forma y otro elemento cargado de otra forma, ellos van a querer en cierta forma estabilizarse. Entonces yo tengo algo positivo, algo negativo. Cuando los uno a través de un cable o a través de un conductor, se genera una corriente porque el elemento que es negativo va a empezar a suplir los espacios que tiene este que es positivo. Recuerden que no se habla de protones acá, sino solo de electrones. Entonces este tiene muchos electrones, a este le faltan, entonces lo que hace es que ellos empiezan a viajar, empiezan a pasarse, generando una corriente. ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Resulta que en las cargas se produce un fenómeno que se llama fuerza eléctrica. La fuerza eléctrica es esa propiedad que les digo yo, ya sea de repulsión o ya sea de atracción entre las cargas eléctricas. Entonces dice que generan una repulsión o una atracción que es proporcional al producto de las cargas. ¿Sí? Y si las cargas son del mismo signo, es repulsiva. Si son de diferente signo, se van a atraer. Entonces acá
podemos ver pues un diagramita donde va mostrando cómo, digamos, ese campo o esa fuerza eléctrica se representa ahí con una flechita y como los dos elementos son positivos, entonces no se juntan, sino que se van a repeler, ¿ya? Si nosotros miráramos lo que sucede con la gravedad, pasaría lo mismo, pasaría algo similar. Cuando hablamos de energía cinética y energía potencial y que tenemos una masa, digamos, en el aire, ustedes saben que esa masita va a ser atraída por la atracción gravitatoria. En este caso, ya no lo vemos a través así de la gravedad, que un elemento de mayor masa o un elemento con cierta masa y otro elemento con cierta masa se atraen o también en cierta forma pueden llegar a repelerse, pero entonces en este caso tiene que ver ya con su carga eléctrica. Son dos naturalezas distintas, pero pues tienen su analogía. Inclusive las ecuaciones tienen su analogía. Entonces a nosotros nos enseñan que esa fuerza entre las dos cargas se puede representar como una constante, ¿sí? Por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Esa fórmula, muchachos, más que uno saberla aplicar, es más que todo entenderla. ¿Qué nos quiere decir esa fórmula, muchachos? Pues que si en las cargas, entre más carga tengan, mayor va a ser la fuerza, ¿cierto? Pero si las cargas están separadas, la fuerza va a ser más débil. Si las cargas están cerquita, la fuerza va a ser mayor. ¿Listo? Eso es lo importante de esa fórmula. Ya después uno le mete números. ¿Cómo lo hago yo también para hacer como una similitud? Cuando uno tiene un imán. Ustedes noten que los imanes, cuando usted los va acercando, si los está juntando por las cargas contrarias para que haya atracción, uno los va acercando, acercando y casi no hacen fuerza. Pero a medida de que usted ya los tiene más cerquita, ¿qué pasa? ¿Qué pasa a medida que los va acercando? Hay fricción. No, no, en dos imanes. Cuando usted tiene un imán. ¿Cómo? Pero, o sea, eso pasa cuando las cargas son iguales, ¿no? Se repelen, A eso se repelan. se repelen. Entonces uno los acerca y ellos tratan como de esquivarse, ¿cierto? Porque las cargas son aparte. Pero, y si yo giro el imán, se pega, se une. ¿Listo? Muy bien. Entonces, ¿qué pasa, muchachos? Pero uno a veces juega con él cuando están las caritas para unirse y uno a veces juega con él y uno lo acerca y lo acerca y lo acerca y lo acerca y hay veces llega un punto donde uno no es capaz de sostenerlo y ¡pah! Se va, según pues la cantidad de fuerza que tenga ese imán. Inclusive hay imanes que son tan potentes que lo pueden hacer machucar a uno, porque usted lo acerca a un elemento, ¿sí? Por ejemplo, no sé si ustedes han tenido la oportunidad de tener un imán de un disco duro. De No, pronto no. como unas moneditas, pero eso es una cosa poderosa. Y a mí una vez un amigo me prestó una serie como de 6 imanes. Entonces imagínense, eso aumenta el campo, los hace más fuertes. Yo los tenía, haga de cuenta, de esta forma, así, puse el dedito acá, y cuando me acerqué a una mesa, ¡pah! Me pegué el super machucón con los Uf, imanes claro. y casi no los despegamos de la mesa. Nos tocó con un atornilladorcito hacerle fuerza y todo porque son muy potentes. Entonces el compañero me había dicho, cuidado, se machuca porque son muy potentes. Yo no le creí y pa, sí me alcancé a machucar. ¿Para qué les comento esa anécdota? Pues porque acá tenemos nosotros este elemento de R de la distancia al cuadrado.
Entonces, si esa distancia es muy pequeñita, como está en el denominador, esa fuerza se va a hacer mayor. Entonces, claro, eso es lo que pasa. Usted empieza a juntar esos imanes y la fuerza es tal que a veces uno no es capaz y le gana. O también cuando los junta por la misma carga. La fuerza es tal que usted no los alcanza a unir y por eso es que se le va uno para un lado y el otro para el otro. ¿Por qué? Por la fuerza que ejercen. ¿Listo? Entonces esa es como la mejor forma de entender esa ecuación. Como ustedes lo pueden ver, ahí habla que en la dirección U, o sea, esa fuerza se produce en una dirección que es normalmente pues perpendicular a los objetos. Entonces acá nos están mostrando un cuadrito de cargas. Entonces hay una carga 1 en la parte superior y una carga 2. Como esa carga 1 y esa carga 2 tienen la misma carga, pues que están representadas en negrito, entonces ellos tienen una fuerza de repulsión. A medida de que yo las vaya acercando, más va a ser la fuerza en que no van a querer estar juntas y se van a alejar. Si yo alejo mucho las cargas, pues ya llega un momento en el que esa fuerza casi que no se nota, que es lo mismo que pasa con los imanes. Si usted los separa mucho, ya no hay un efecto, porque, porque ya están muy lejos, ¿sí? Muy bien. Y también nos explican ahí que esa constante K es 9 por 10 a la 9 newton por metro sobre coulomb al cuadrado. ¿Listo? Es una constante que tenemos ahí y esa constante tiene unas unidades. Al ser constante, pues siempre va a valer lo mismo. Y en la parte de abajo tenemos dos cargas, pero entonces esas dos cargas son de diferente signo y se van a atraer. ¿Listo? Muy bien. Entonces ahí nos dicen que podemos ver que el vector U y el F tienen el mismo sentido. En las cargas positivas, en las cargas negativas, el vector cambia de sentido. Entonces acá ya nos ponen un ejemplo, nos dicen, hallemos la fuerza de dos cargas. Una carga tiene 3 coulombs, la otra carga tiene 4 coulombios o coulombs, separadas por 0.2 metros. Perdón, yo muevo esto acá, que no me deja leer. ¿Sí? Y dice que vamos a utilizar K como 9 por 10 a la 9. Entonces, se utiliza la fórmula, se reemplazan los valores y dice que la fuerza es 2,7, perdón, 2,7 por 10 a la 12 newtons. Eso quiere decir que como esas cargas son iguales, ¿sí? Y están separadas a esa distancia, esa es la fuerza que tienen. Por ser de la misma carga, al tener, ¿cómo sabemos que es de la misma carga? Porque tienen el mismo signo matemáticamente, que es positivo, entonces las cargas se van a repeler. ¿Listo? Acá muestran otro ejemplo. Entonces, que dos cargas de 5 coulombs que están separados 0.7 metros. Entonces, hacen el ejercicio y ahí ya nos da que da 8.71 por 10 a la menos 12 coulombs. Perdón. Eso es de fuerza. Ah, no. ¿Qué pasó? No me sale lo que yo quería. Ah, no, perdón. Dice acá el problema es que nos están dando una carga, nos están dando la distancia, la constante, y nos están diciendo la fuerza que tienen. Entonces, que cuál es el valor de la otra carga. Entonces, como nosotros tenemos las ecuaciones, despejaron, y al despejar, entonces la ecuación ya quedó, que es distancia al cuadrado por la fuerza sobre la carga 1 por la constante. Y al reemplazar, entonces pudieron hallar el valor de esa segunda carga. Ya lo que hicieron fue despejar la ecuacióncita. ¿Listo? ¿Qué pasa, muchachos? En el sistema de cargas existe el principio de superposición.
¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que si yo tengo en un espacio 3 cargas, entonces las fuerzas que van a interactuar sobre ellas va a ser la sumatoria de todas las cargas que están allí presentes. Entonces, por eso ustedes ven ahí ya un dibujito donde hay una carga 1, una carga 2 y una carga 3. Entonces, esas cargas, digamos la carga 1 con la carga 3, tiene una fuerza de repulsión, ¿cierto? La carga 1 con la carga 2 tiene una fuerza de atracción. La carga 2 con la carga 3 tienen una fuerza de atracción. Y se podría decir que la fuerza total es la sumatoria o la suma vectorial de todas esas cargas. O sea, cuando hablamos de un principio de superposición, quiere decir que la suma total es la suma de cada una de las cargas. ¿Eso qué quiere decir? Que uno puede resolver cada uno de los sistemas y puede al final tener como una carga total. Entonces nosotros tenemos la fuerza entre la carga 1 y 2, la fuerza entre la carga 1 y 3, la fuerza entre la carga 2 y 3, y la fuerza entre la carga 3 y la carga 2, ¿cierto? Entonces, si se suman los términos de la columna, se va a tener el total de esas cargas. ¿Listo? Sumando los términos de esta otra columna, obtenemos entonces el de la carga 1, sumando los de la mitad, tenemos la carga 2, y sumando los de la otra columnita, tendremos los de la carga 3. Entonces, para que no se vayan a enredar con todas esas flechas, sencillamente lo que hace uno es analizar una carguita con respecto a las otras dos y halla la fuerza en esta. Coge la otra carguita, hace la ecuación con esta, hace la ecuación con la otra, la suma y ahí halla la otra fuerza. Y separa en la otra carga, hace el análisis con esta, hace el análisis con la otra y también suma y ahí entonces obtiene la fuerza en esas cargas. ¿Listo? Entonces nosotros ya tenemos la ley de Coulomb, que es la constante por el producto de las cargas sobre la distancia al cuadrado. Resulta que hay otro elemento que también entra en juego y se llama el campo eléctrico. ¿Sí? El campo eléctrico también es una fuerza que se da, pero es la cantidad de fuerza que hay por la cantidad de cargas que se tiene. A eso se le considera campo eléctrico. En otras palabras, el campo eléctrico es la fuerza eléctrica sobre la carga. Acá ustedes lo pueden ver. Pueden notar que tenemos una carga 1, ¿sí? Imaginariamente tenemos ahí en rojito, digamos, es imaginario, ahí no hay nada, pero supongamos que ahí hubiese algo. Por eso se llama un punto de campo. Simplemente es una distancia imaginaria. Y ahí, esa carguita ejerce una fuerza que se llama campo eléctrico. O sea, ojo, la primera es la fuerza entre cargas, que es de atracción o de repulsión, ¿sí? Esta ya es como la fuerza que genera la carga por el solo hecho de existir y estar cargada eléctricamente genera un cambio o genera algo en el espacio. Entonces nosotros tenemos ahí un punto imaginario, ¿sí? Y por eso entonces ahí dice que el campo es la fuerza sobre la carga. Entonces ahí nos quedó la constante por la carga, por esa carga 1, sobre la distancia. ¿Listo? Simplemente es para que lo tengan ahí presente. El campo que crea una carga puntual, digámoslo, es radial y es inversamente proporcional al cuadrado de la distancia. Entonces, digamos, esa carguita que ustedes ven genera una fuerza que se llama campo eléctrico y ese campo eléctrico también es diferente en todos los puntos.
y lo genera de forma radial, ¿sí? Y es según la distancia. ¿Qué sucede? También se aplica la misma lógica. Entre más lejos, menos campo, y entre más cerquita va a tener mayor cantidad de ese elemento que se llama campo eléctrico. ¿Listo? Entonces, por ejemplo, ahí dice, el campo eléctrico a una distancia R es simplemente el campo eléctrico R. Y el campo eléctrico ya 2 veces R, siendo R una distancia X, no la sabemos, es imaginaria, pues entonces mire que ahí lo que nos quiere decir es que ya el campo ha rebajado 4 veces su fuerza. ¿Listo? Eso es lo que nos quiere decir esa grafiquita. Tenemos un campo eléctrico en un punto imaginario, tiene una carga eléctrica. Cuando nosotros nos movemos una distancia igual, ¿sí? Separándonos de la carga, ya el campo ha rebajado 4 veces. Si nos moviéramos 3 veces esa distancia imaginaria, ya el campo ha disminuido 9 veces y así sucesivamente. Entonces ahí dice, si una carga positiva muy pequeña, una carga de prueba, se deja libremente en un campo eléctrico, va a seguir una trayectoria denominada línea de campo. Y esa dirección va a ser tangente a cada línea en cada punto. ¿Sí? Y vamos a tener algo que se llama una densidad de líneas de campo eléctrico. Entonces ustedes acá ya lo pueden ver. Entonces digamos que una carga positiva, esto es imaginario, ¿no? Para eso hay que tener imaginación. Una carga eléctrica positiva tiene como esas líneas de campo. Y esa fuerza, digamos que vamos a decir que es una fuerza hacia afuera. Y las líneas de campo eléctrico o las cargas eléctricas negativas van a tener una fuerza que es hacia adentro, digámoslo de alguna forma. Entonces, acá nosotros podemos ya entender por qué se genera esa unión o esa repulsión, ¿cierto? Porque como ellas en su naturaleza generan esas líneas de campo, entonces mira que cuando son diferentes, las líneas de campo de la positiva van hacia afuera, las de la negativa van hacia adentro, entonces por eso es que se unen, ¿sí? Pues digámoslo, y hay esas líneas de campo eléctrico. Y cuando son iguales, mire que se repelen. Y si nosotros miráramos en